todo el mundo. Fíjate lo que está sucediendo aquí en este momento. Esta cámara es mejor. Ajá. Lo que está sucediendo aquí, esta guarimbera, con todos los pertrechos de la guarimba, y aquí está su hija aterrorizada y seguramente obstinada. Mamá, déjate de eso, ¿no? Exactamente, sí, de esa irracionalidad de querer cambiar el curso de la democracia a punta de terror. Mamá, quiero ir a jugar con mis amiguitos, porque los están metiendo los niños en las guarimbas. Claro, no, y sometiendo a toda la vecindad. Es decir, es el reconocimiento que ha habido a lo largo de todo el periodo revolucionario de la minoría que es la oposición de manera más contundente. Pero salir con una pistola a decirle a la gente, bueno, yo no gano elecciones, pero tú vas a estar conmigo de manera obligatoria o te mato si me mueves la guarimba de donde la tengo, es la demostración de que hay no solo irracionalidad en esto, sino que también hay el reconocimiento de una minoría absoluta que son. Ese pedacito yo lo grabaría y lo metería todos los días. Yo no gano elecciones, pero tú tienes que hacer lo que yo te digo porque si no te mato. Eso es, sí. Eso es la mejor definición de la guarimba hasta el momento. Bueno, Alberto, recuérdame, ¿a qué hora es tu programa de televisión? Yo lo veo y no lo puedo escuchar porque casi coincide con el programa nuestro y el de la radio. ¿A qué hora es? Bueno, no, en televisión estamos aquí, en Venezolana de Televisión, semanalmente, los lunes o martes, dependiendo de la coyuntura. Por eso que te pregunto, porque a veces lo veo un día. Porque es un programa que no trata la coyuntura, digamos, del momento, sino que tiene que ver con la dinámica, la temática en general, y se hace una reflexión un poco más reposada. Claro. Pero está en el mismo horario de las 11 de la noche, donde están los programas que sí tocan el tema de esa coyuntura, como Zurda Conducta. Los Comecandela, pues ahí están los Comecandela. Exactamente. Y en YBKE Mundial estamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana. Entonces hoy está saliendo como el programa de la radio. Bueno, no sé exactamente qué está pasando. Bueno, le quitamos una hora hoy a YBKE, pero creo que en beneficio colectivo. Alberto Aranguibel, yo les decía a la gente que era útil tu presencia acá porque, como hemos conversado tantas veces, menos veces de la que yo quisiera, por cierto, he observado que tú tienes una gran capacidad para hacer síntesis de lo que es la interpretación del escenario de la realidad, sobre todo lo que son los movimientos políticos, cómo influyen en la conducta colectiva, y lo que pretenden los medios de difusión decirnos qué es lo que está ocurriendo. Para al final, entonces uno entrar en una duda, ¿hago lo que creo o hago lo que me dicen? Es un asunto metodológico. Explícame, ¿cómo hacemos? Pues? Es un asunto metodológico y que yo siempre he insistido que es la fórmula que nos puede a nosotros ayudar a superar toda esta situación de irracionalidad, como decimos, que siempre trata de descargar a la oposición para resolver sus deficiencias, ¿no? Y en lo cual involucra pues a todo el país y le hace pasar penuria. Fíjate que la violencia que ha habido a lo largo de toda la revolución en Venezuela es cuando se activa la oposición. De resto, si la oposición no se activara en la búsqueda de tratar de superar esa limitante tan persistente que tiene de su condición minoritaria, no habría habido ningún problema, no solo de violencia, sino económico en el país. Recordemos que la caída del ritmo de crecimiento de nuestra economía a lo largo de todo el periodo de gobierno del comandante Chávez fue la terrible tragedia que ocasionó económicamente al país el paro petrolero, donde Venezuela perdió cerca de 23.000 millones de dólares. Ojo, y quizás ya digamos estar estudiando la pérdida en esta etapa de guarimba. Exactamente. Y me refiero con lo de metodología, es a buscar la manera de hacer permanentemente un ejercicio de visualización del panorama no coyuntural, que no hay que descartarlo, no coyuntural solamente, sino también en extenso, digamos, desde la óptica más amplia. En esa medida es cuando uno comprende exactamente cuáles son los factores, cómo están comportándose y cómo inciden sobre Bueno, la entonces sociedad. eso se parece un poco a lo que hemos estado hablando en estos días, entendiendo a la sociedad como un cuerpo, se lo llaman el cuerpo social. Ese cuerpo social está enfermo, es más, permítame decirlo, pero está enfermo desde antes de la llegada del comandante Chávez. Solo que el comandante Chávez le dio un electroshock al país, pero aunque el paciente como que se estabilizó, después siguieron metiéndole veneno que seguían dándole. ¿Y qué pasa? Como cuerpo social al fin, pues tiene síntomas. Tiene un tumor por acá, tiene una
una irritación por allá, tiene una úlcera más abajo, se le cae el pelo, en fin, la sociedad venezolana está enferma, una sociopatía. Claro, pero eso tiene sus etapas, ¿ves? Ajá. Entonces, si vamos a seguir con esa figura, que me parece excelente, que lo estés agarrando La puedo usar. para ser más gráfico, en el periodo de crisis orgánica que puede sufrir un organismo, una persona, perdón, que puede sufrir por una enfermedad, por algún padecimiento, siempre la solución es también un efecto de alto impacto sobre ese mismo organismo. Sí, o te cortan una mano, o te inyectan algo terrible. Por ejemplo, la terapia intensiva es un proceso de recuperación de alguna enfermedad o algún padecimiento que el cuerpo grave, logre recuperarse. y ese periodo de la terapia intensiva no puede ser asumido por nadie como que es que ahí no está operando la recuperación, que ahí se le está infligiendo más daño al organismo, en lo absoluto. Eso lo diría un disociado psicótico. Ver que la recuperación y los tratamientos que se le estén dando son perniciosos o más perniciosos incluso que lo que tenía antes. Eso es lo que nos está pasando a nosotros en nuestra sociedad. Nosotros estamos en una etapa de transición histórica que no puede ser medida solamente por el hecho coyuntural en particular del día, porque eso hace perder la óptica completa de qué es lo que está sucediendo y hacia dónde nos estamos. No nos deja pensar. No, y además que distorsiona lo que es la realidad de nuestro país y cuál es entonces el camino que estamos transitando. Eso es sumamente determinante, porque fíjate que lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos días, si lo vemos en términos del efecto incendiario que tiene la guarimba y de la irracionalidad que está asociada a todo ello, nosotros pudiéramos pensar que hay una crisis gravísima en Venezuela. Pero cuando tú ves en el contexto ampliado del asunto y te das cuenta de que en ninguna de estas protestas, entre comillas, que yo no sé hasta cuándo vamos a insistir, incluso desde los medios del Estado, en llamar esto protesta, protesta, cuando es terrorismo lo que está sucediendo. La protesta deja de ser tal en el momento mismo en que ceden las pancartas, ceden las consignas y ceden las cacerolas, qué sé yo, para convertirse en bombas molotov, piedras, que ya se les olvidó porque están protestando. Y se convierte en otro tipo de efecto. En ninguna parte del mundo, fíjate, en Venezuela está consagrada la libertad para la protesta. Y en ninguna protesta que ha habido a lo largo del periodo revolucionario, ni siquiera en este momento, ha habido represión a las manifestaciones. Ha habido la búsqueda de controlar los desmanes, del desorden público que se generan inmediatamente después de esa protesta. Y ha habido algunos casos aislados de algunos funcionarios que se han excedido. En ninguna parte del mundo... Pero también tienes que reconocerlo. Claro, en ninguna parte del mundo están amparadas las manifestaciones de violencia y de terrorismo, ni constitucionalmente, ni por ninguna ley, ni por la sociedad. Entonces, lo que está sucediendo es que se quiere convertir a través de ese ejercicio que han hecho los medios de comunicación a través del tiempo, de distorsionar la realidad, manipulando los hechos, en una inversión completa del sentido de los fenómenos que se están produciendo. Por ejemplo, aquí se ha dado de manera recurrente la calificación de manifestación pacífica todos los hechos incendiarios. Eso es una distorsión completa producto de la manipulación mediática exclusivamente, en función de los intereses, por supuesto, que tienen los sectores hegemónicos dominantes de hacer aparecer a la revolución como un ente represor. Se ha calificado de dictadura el periodo de nuestra historia donde ha habido mayor libertades que en ningún otro momento desde que somos república en el país. Y eso hace que entonces haya un sector, sobre todo los jóvenes, que considere que efectivamente esto es una dictadura. Claro, porque no vivieron la otra. Exactamente. Que la otra es peor. Y así entonces la inversión que se da, por ejemplo, el hecho de que haya el uso del control de la fuerza por los cuerpos de seguridad para reprimir la violencia, en lo que, como te digo, no solo es un deber, sino una obligación por parte del Estado en cualquier parte del mundo, entonces eso se le llama tortura, etcétera, y se distorsiona por completo. Entonces hay que ver el panorama de manera ampliada para comprender exactamente de qué se trata. Alberto, porque a veces como uno trabaja en esto, ¿no? En la comunicación, en la televisión, en la radio, y haces tus análisis, ¿no? A veces uno tiende, yo no sé si te pasa, a pensar que, bueno, que no todo el mundo está claro, ¿verdad? Que no todo... Es que no tiene por qué estarlo. Ya va, pero espérate, es que uno siente eso, concha, es que la gente no está clara, ¿qué le pasa a la gente? La gente no tiene... Y resulta que más del 80% de la población no está de acuerdo con todo este zaperoco.
Lo que quiere decir que lo que no estamos claros somos nosotros con respecto a lo claro que está la sociedad. Porque si el cuerpo social está enfermo, también vemos, como hablamos en biología, hay una homeostasis. O sea, el cuerpo tiene sus, ¿cómo se llama? Sus propias fortalezas, sus propios elementos para acomodarse. El cuerpo social, la sociedad, se da cuenta de que algo está pasando y empieza a llevar sus defensas. Pero toma en cuenta, entonces, al final de la historia, yo creo que sí hay la sabiduría social, la sabiduría popular, que está reaccionando. Yo quisiera que tú me evaluaras qué es lo que está pasando. Aquí hay un fenómeno que se está dando y que es el fracaso de la manipulación mediática, una vez más frente a la revolución. Y el fracaso, una vez más, de la oposición. Fíjate que cuando tú te pones a buscar cuáles son los argumentos de esta protesta, entre comillas, que se argumenta desde los sectores de la oposición que estarían justificando todos estos demanes, vas a encontrar que no hay uno solo que coincida con otro en cuál es la razón de esa protesta. Aquí han protestado, incluso aparecen, y hay infinidad de demostraciones de ello, de razones que van desde que no tienen dólares para viajar hasta cosas insensatas que tienen que ver con la sexualidad de los líderes de la oposición. Es decir, aquí no hay una direccionalidad, sino que hay expresión de una ansiedad, que es otra cosa. Aparentemente no hay direccionalidad, pero yo creo que alguien está entendiendo que pero me refiero desde el punto de vista político. Y fíjate, ¿qué es lo que tú empiezas a examinar, a ver cuando examinas en detalle el asunto? Aquí no hay una marcha de campesinos buscando reivindicaciones de ningún tipo. Aquí no hay marcha de analfabetos. Aquí no hay marcha de la gente que está enferma y no tiene acceso al seguro social. Aquí no hay marcha por falta de cupo en las universidades ni de condiciones para acceder a ellas. Aquí no hay marcha de gente que no tiene vivienda y que está muriendo de hambre o de mengua en las calles. Aquí no hay, como te digo, lo que hay es como único factor comunicante de toda esta situación que se ha dado, la búsqueda de un sector de satisfacer una ansiedad que de manera recurrente y prolongada en el tiempo no tiene satisfecha, que es la de estar por encima del chavismo. Es decir, la de una gente que no acepta su condición minoritaria por la vía democrática y que desecha ese modelo, que es el modelo universalmente aceptado en el pacto social del que hablaba Rousseau, y que considera que debe colocarse a como de lugar por encima del chavismo para sentir que está realizada en la vida. Fíjate, se detona este proceso de violencia. No es cuando falta la harina pan ni cuando falta el papel toalé, que tiene meses en esa situación en el país, sino que se desata cuando se reduce los dólares de viajeros. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que efectivamente la razón que se argumenta de una supuesta crisis económica no es la que determina esta situación, entre otras razones porque si fuera eso verdad, no habría habido el mismo afán golpista por parte de estos sectores durante el periodo del gobierno de Chávez, donde estuvo creciendo la economía de manera permanente y donde no faltaba ningún producto. Ese argumento se cae por su propio peso ante ese solo hecho, pero además, en esta coyuntura, resulta que el gobierno del presidente Maduro dejó en evidencia, como ningún otro gobierno en ninguna parte del mundo, quién era el que estaba ocasionando la situación de crisis que se estaba dando de desabastecimiento de algunos productos cuando empezó a jurungarle los depósitos a toda esa empresa privada y encontró que los alimentos que faltaban en los anaqueles estaban ahí. Sí, pero déjame decirte una cosa. Curiosamente, yo no sé si tú te has dado cuenta, había que buscar a un analista, otro analista. Siempre hay que consulte a otro médico, por favor. Bueno, que yo he visto que la gente está como ya consiguiendo los productos. Por eso te digo, las colas es otra cosa que está ocurriendo. Las colas en los supermercados, aunque siguen siendo grandes, parece que están bajando. Y ayer bajó el dólar paralelo. Y eso va a aumentar la cola. Por el efecto. Pero te voy a explicar, perdóname, pero es que nos queda poco tiempo. Porque es que aquí están acaparando los ricos y los pobres también, porque hay una situación de terror, como tú lo decías antes, en el que se ha sometido a la población a la idea de que se van a acabar mañana las cosas. Entonces tú ves todos los días a cantidad gigantesca de gente con unos bultos de papel toalé bajo el brazo, con unos bultos, una cantidad de